Que haber, amigos, bienvenidos a Ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en lengua sefaradí. Hoy nos topamos con Rachel Amado Borchnik. Buenos días, Rachel. Buenos días, Alex. ¿Puedes hablarnos un poquitico de la chiquez tuya? Sí, puedo hablarte mucho de la chiquez mía. Yo nací en Izmir, en Turquía, en 1938. Me engrandecí allí. Estudié en una escuela judía que se llamaba Beneberit hasta la cuarta clase. Y después pasé a la escuela turca y de allá pasé a una escuela americana de Ijicas, que se llamaba The American Collegiate Institute, o ACI. Y después tuve una beca para venir a estudiar en los Estados Unidos. Y esto fue porque aquí encontré a mi marido, a la persona que iba a ser mi marido. Y después ya no es más mi chiquez, puede ser interesante que mi condición para casarme con él era de tornar a Turquía, casarnos ahí. Y después ir a vivir en Israel, porque a mí no me gustó los Estados Unidos, no me agradan los Estados Unidos cuando vine aquí. Y él aceptó, entre mientras él tenía un contrato de laborar en Rotterdam, en Holanda, de manera que vivimos en Holanda por 2 años, después pasamos a Israel, después le vino a él muy difícil la vida en Israel y tornamos a la América y vivimos primero en Kansas City, después en St. Louis, después en la área de San Francisco y después venimos a Dallas. Y tenemos 3 hijos, cada uno nacieron en un país diferente. Más cuál quieres saber por mi chiquez, porque fue una chiquez muy diferente de lo que se pueden imaginar las personas, creo, porque Izmir es una ciudad muy especial y sobre todo era de ainda más especial cuando yo era chica. Tenía una comunidad judía, sobre todo en el quartier donde vivíamos nosotros, una grande parte, puede ser más de 25% del entorno nuestro era judía y hablaban el español nuestro, nosotros decíamos español. Ahora me agrada decir latino para que se sepa que no es el español que hablas tú, sino que el español especial de los judíos de Turquía. Y era una vida enteramente judeo-española, que es los vecinos, las amigas de mi mamá, los vendedores que pasaban por delante, los vendedores ambulantes, los que tenían boutiques, que vendían diferentes cosas, entonces las boutiques eran chicas. Había el Bohor, el Bacheván y Vitali, el Bacal, todos solo hablaban en español. Seguro, en íbamos a la escuela, fuimos obligados de empezarnos el turco, pero yo me empecé el turco también de la vecina. Teníamos vecinas y vecinos muy interesantes
Izmir, que era conocida por Esmirna, por el nombre Esmirna en el tiempo del Imperio Otomano, era una ciudad donde, no en mi tiempo, pero antes de 1923, era una ciudad muy cosmopolitana, donde la mayoría de la población no era musulmana, era o griega, o armenia, o judía, y por esto y había gente que llamamos los levantenes, que son europeos que vivían allá desde mucho tiempo. Y enfrente de nosotros, la vecina, teníamos una vecina que era francesa, era casada con un musulmano, pero el marido se había morido, yo no conocí. Vivía con la cuñada allá y entre las dos tenían 2 hijas más o menos de la misma edad. Mi mamá me mandaba de ellos porque me quería mucho bien a mí. Yo en chica era muy hermosita y siempre quería que me fuera yo allá. Y ellos, aparte, quiero decir también que la área donde morábamos nosotros era justo encima del Golfo de Esmirna. Las casas, yo creo que es la única ciudad en el mundo que tenía casas encima de la mar. Y nosotros, la casa nuestra era enfrente, había la calle principal, y del otro lado nosotros decíamos de parte de mar y de parte de montaña, porque detrás de nuestra casa había una montaña. En todo caso, nosotros entrábamos a la mar de la vecina, donde esta francesa. La llamábamos la francesa, ya tenía nombre turco. Tenía una hija que tenía 2 nombres, sabíamos el nombre cristiano, que era Cristian, y el nombre turco, que era Nermin. En todo caso, esta Nermin me empezó a nadar a mí. Es que cruzábamos la calella y allí nos entrábamos a la mar. Y verdaderamente que era una ciudad donde las religiones en mi tiempo no eran importantes, porque éramos vecinos y vivíamos juntos sin demandar mucho qué hacíamos adentro de casa. Esto es en corto un poco de mi chiquez.